Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da Parashá Mishpatim. Hoje a gente tem o prazer de receber a nossa querida Maru Drexler, diretamente de Córdoba, na Argentina. E antes que ela comece, vamos fazer as nossas bênçãos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'dirvei Torah. Amén. Amén. Ve'harev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu uvefi amcha beIsrael v'nihyeh anachnu v'tzetzaenu v'tzetzai amcha beIsrael kulam yodei shemecha ve'lomdei Toratecha lishma. Baruch atah Adonai chamelamed Torah le'amo Israel. Amén. 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Maru querida, Amén. Maru querida, a palavra é sua. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, Me si pongo de siempre cómodos. siempre esta situación me Já eras co-host. supera. Espérate porque no veo dónde hacerlo. No sé, acá está, ahora sí. Tengo el mouse medio retobado. A ver, creo que es esto. A ver, vamos a ver si funciona. No, muy Sí, Sí, chiquito se sí, ve. sí, ¿Se ve? Ah, sí, bueno. sí, lo vemos, Bien, lo vemos, lo ponte vemos. la bien. pantalla llena, abajo. A ver, Abajo parece una tela de cinema, abajo. A derecha. voy a frenar y voy a hacer de nuevo. Ok. A ver si así sí. No sé. No, ok. No sé cómo hacer. ¿Te lo paso? No, ¿te lo puedo pasar a vos, Celso? No, Sí, es por un lío. supuesto. No, no, espera que no sé por qué, porque siempre lo puedo hacer bien. No sé Abajo a por la qué derecha ahora. hay una Abajo a la derecha hay una Ah, pantallita. aquí. con una TVzinha. No sé cómo decir en español. Ah, Ele- bueno, Abajo a la derecha, ah, perto de donde se puede a la derecha, sí, lo puedo. Abajo. hay, hay una pantallita. Pantallita, sim. Sí, Só sí. clicar nela, vai colocar em tela Haga llena. un clic ahí. O me lo manda que yo. No hay manera. Ah, sale chiquito. No sé por qué, porque la vez Ok, pasada lo pude compartir. podemos ler. Ler. Podemos leer. Bueno, Haga ¿sí? este. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, Pero comparta, puede compartir la pantalla. a ver. Maravilla, maravilla. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. A ver, esperen. Presentación desde el principio. A ver, ahí se ve. Ahora Eso, sí. Ah, perfecto. faltaba ese detalle. Bueno, fenómeno. Bueno, vamos a estudiar. Yo les voy a pedir permiso para que este estudio contribuya a la elevación del alma de Mónica Canosa, que es la hermana de una alumna mía. Esta semana partió y bueno, me gustaría que sirva para eso. Bueno, la para allá que nos convoca es Mishpatim. Ya van a ver por qué puse como subtítulo del Sinai a la vida real. Eh, Vamos a pasar a empezar. Bueno, Mishpatim es el plural de Mishpat, que significa juicio, ley o decreto. Es una parashá clave en la Torá. Es la sexta del libro de Shmot y abarca los capítulos del 21 al 24 y constituye un pilar ético y civil. Introduce 53 mandamientos. Bueno, a diferencia de los mandamientos generales que hemos visto previamente, estos son decretos específicos, detallados sobre leyes civiles y sociales, como por ejemplo las reglas sobre el trato a los sirvientes, los daños personales, la responsabilidad civil por los daños a la propiedad, leyes sobre la justicia y la integridad,
con instrucciones para juzgar con imparcialidad, evitar el soborno, y también leyes sobre ética cotidiana, las leyes sobre el descanso de Shabbat, la ayuda al prójimo, el retorno de los objetos perdidos. Esta sección abarca muchas mitzvot, como dijimos, 53, y destaca que la verdadera espiritualidad judía se aplica en la vida cotidiana. Mishpat transforma los valores generales de la Torá en leyes concretas para una convivencia justa y ética. Los Mishpatim buscan diferenciar a Israel de otras naciones mediante un código de conducta justo, y la tradición nos enseña que la observancia de estos preceptos es fundamental para el acercamiento a Dios. Mishpatim está situada justo después de la revelación en el Sinai y demuestra que la espiritualidad debe descender a la vida cotidiana, a la vida terrenal, y regular la conducta ética de la sociedad. La Torá no se queda en lo sublime, en lo etéreo, sino baja a lo concreto. Ahora, yo me pregunto, ¿qué esperamos encontrar después de una experiencia espiritual tan intensa como la que vivimos en la parashá anterior? Como para preguntarnos. La parashá Mishpatim se abre con una frase que suele pasar desapercibida porque es bastante simple. Dice, Ve'ele a Mishpatim asher tasim lifneihem. Y estas son las leyes que pondrás delante de ellos, dice inicialmente la Torá. Después de la experiencia imponente que vivimos en el Sinai con trueno, fuego, revelación, la Torá elige comenzar esta sección no con un nuevo acto milagroso, sino con un gesto pedagógico. Las leyes no se imponen, se ponen delante. La expresión lifneihem no indica coerción, sino cercanía, claridad y accesibilidad. La Torá confía en la capacidad de las personas para mirar, comprender y asumir responsabilidad. Este pasaje nos invita a pensar la ley no como un sistema de control, sino como un marco educativo. Los mishpatim no buscan únicamente regular la conducta, sino formar sujetos morales. Al presentar normas comprensibles, racionales y vinculadas a la vida cotidiana, la Torá propone una pedagogía de la responsabilidad. Cada persona es llamada a hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, incluso cuando el daño no es intencional. En este sentido, Mishpatim introduce una noción profunda de autonomía. La obediencia no nace del miedo, sino del reconocimiento del otro y del compromiso con una vida compartida. La ley se convierte así en una invitación a elegir el bien, a actuar con conciencia y a construir justicia dentro de lo concreto. El inicio de la parashá nos recuerda que no hay verdadera espiritualidad sin ética, ni educación sin confianza en el ser humano. Enseñar, como sugiere este versículo, es poner delante caminos posibles y acompañar a otros en el aprendizaje de caminar por ellos mismos. ¿Qué significa que la ley se ponga delante y no simplemente se ordene? Vamos a ver algunos ejemplos para tratar de entender un poco esto. Uno de los ejemplos que nos trae, un caso concreto que nos trae lo relatado en Shemot, dice en el capítulo 21, en los versículos 33 y 34, dice, cuando abriere un hombre un foso, o cuando cavare un hombre un foso, y no lo cubriere, y cayera allí un toro o un asno, el dueño del foso habrá de pagar. Plata habrá de restituir a su dueño, y el animal muerto será para él. Estos versículos introducen la idea de responsabilidad indirecta. No basta con no hacer daño, nos dice la Torá, sino que también somos responsables de prevenirlo. Mishpatim introduce una concepción profundamente relacional de la vida humana. Nadie vive aislado y ninguna acción es neutral. Muchas de las leyes de la parashá se ocupan de daños causados sin intención,
un pozo descubierto, un animal que hiere, una negligencia. Todo esto para enseñarnos que la responsabilidad no comienza con la mala voluntad, sino con el impacto real de nuestros actos sobre los demás. La Torá no se conforma con la ausencia de culpa, exige atención, cuidado y previsión. Desde esta perspectiva, vivir espiritualmente no es solo evitar el daño deliberado, sino asumir que formamos parte de una red donde nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, afectan a quienes nos rodean. El cuidado del otro se transforma así en un mandato espiritual. Servir a Dios implica hacernos responsables de la vida compartida y proteger activamente la dignidad y la seguridad de los demás. Aquí nos invito a reflexionar en qué situaciones actuales dejamos pozos abiertos, sea en sentido figurado. Otro ejemplo que nos trae la parashá es sobre la protección del vulnerable. Un texto corto y muy fuerte que une justicia y sensibilidad divina es el relatado en el capítulo 22, los versículos 20 al 23, que dice: al extranjero no engañarás ni le oprimirás, ya que extranjeros habéis sido en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano habréis de maltratar. Si maltratar, lo maltratares a él, pues si clamar, clamaré a mí, escuchar habré de escuchar su clamor, y se encenderá mi furor, y os mataré a vosotros a espada, y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. La Parashá Mishpatim revela una imagen de Dios profundamente sensible al sufrimiento humano. A diferencia de concepciones donde lo divino permanece distante, la Torá presenta a un Dios que escucha, responde y se conmueve, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los versículos que ordenan no oprimir al extranjero, ni afligir a la viuda o al huérfano, culminan con una afirmación poderosa: si ellos claman a mí, ciertamente escucharé su clamor. La justicia social no es solo una exigencia ética, es una respuesta a la sensibilidad divina. Rashi comenta en este pasaje que la cercanía especial de Dios con los oprimidos es muy contundente. Su voz llega a lo alto incluso cuando la sociedad no la escucha. El clamor del vulnerable tiene un peso singular porque nace de la ausencia de poder. Dios se presenta aquí no como neutral, sino como atento y comprometido con quienes no tienen defensa. Esta idea transforma radicalmente la noción de espiritualidad. Acercarse a Dios implica necesariamente atender al sufrimiento del otro. El Rambán, Nachmanides, agrega que la repetición del mandato de proteger al extranjero se debe a su fragilidad estructural. La Torá reconoce que hay personas cuya sola existencia las coloca en una posición de desventaja y por eso establece una protección reforzada. La sensibilidad de Dios no es abstracta ni general, se dirige a situaciones concretas de desigualdad y de exclusión. Este relato de Dios, el retrato de Dios, encuentra eco en toda la tradición profética. No se trata de una compasión pasiva, sino de una exigencia moral activa. Al escuchar el clamor del vulnerable, Dios convoca a la humanidad a convertirse en agente de cuidado y de justicia. La Torá nos enseña que la verdadera cercanía con lo divino se mide por nuestra capacidad de escuchar allí donde otros callan y de responder allí donde otros miran hacia otro lado. En Mishpatim, la sensibilidad de Dios se convierte en un llamado: no endurecer el corazón, no naturalizar el sufrimiento y no permanecer indiferentes. Cuidar al vulnerable no es solo una obligación social, sino una forma concreta de imitar a Dios y de hacer presente lo sagrado en la vida cotidiana. Necesariamente, después de escuchar esto, deberíamos preguntarnos quiénes son hoy los vulnerables en nuestras comunidades. Un ejemplo más que aprendemos aquí es no oprimir ni abusar del poder. En Shemot, capítulo 23 y versículos 1 al 3, leemos:
sobre el falso testimonio, la presión del grupo y los favoritismos. El texto habla de justicia, de verdad y de responsabilidad individual. Dice así: no has de propalar rumor falso, no pongas tu mano junto al impío para ser testigo falso, no estés en pos de los numerosos para corromper, ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. En pos de los numerosos se habrá de propender, empero para con el pobre no habrás de deferir en su pleito. Vemos que la justicia no sigue a la multitud y que el compromiso moral exige valentía. Los comentaristas clásicos profundizan esta preocupación de la Torá por el abuso del poder y la responsabilidad ética frente al otro. Por ejemplo, Rashi comenta el versículo: no seguirás a la multitud para hacer el mal. Advierte que la mayoría no garantiza la justicia. El individuo está llamado a sostener la verdad aun cuando quede en minoría. La presión del grupo, lejos de eximir de responsabilidad, pone a prueba la integridad moral. Sforno, por su parte, explica que este versículo señala un peligro frecuente: adaptar la verdad a la conveniencia social o al beneficio propio. La Torá exige una justicia que no dependa del número ni del poder, sino de la rectitud. En relación con el mandato no oprimirás al extranjero, Nachmanides destaca que la Torá recuerda repetidamente la experiencia de haber sido extranjeros en Egipto, para despertar empatía y responsabilidad. El sufrimiento vivido no es solo memoria, sino obligación moral, dice Nachmanides. Quien conoce la vulnerabilidad tiene el deber de no reproducirla en otros. Así, la Torá establece un principio ético fundamental: el poder nunca debe usarse para humillar y la ley no puede convertirse en herramienta de opresión. Estos comentarios revelan que Mishpatim no propone una ética mínima, sino una exigencia espiritual elevada. No basta con evitar el daño evidente, se nos pide examinar cómo ejercemos influencia, autoridad y pertenencia. La justicia entendida desde la Torá requiere coraje moral, sensibilidad hacia el débil y la disposición a actuar, incluso cuando hacerlo implica ir contra la corriente. Por último, quiero compartirles el siguiente texto que habla de espiritualidad completa. En el capítulo 24, en el versículo 7, dice: tomó Moshe el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: todo lo que ha dicho Adonai, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Este versículo, que cierra la parashá, une acción y comprensión. La ética se construye en la práctica. Primero actuamos con responsabilidad, luego profundizamos el sentido. Una de las enseñanzas más profundas que surge de esta parashá, para mí, es que no existe una separación real entre el ritual y la ética. La Torá no concibe la experiencia religiosa como un ámbito aislado de la vida cotidiana, sino como una práctica que se encarna en la manera en que las personas se relacionan entre sí. No es casual que Mishpatim aparezca inmediatamente después de la revelación del Sinai. Rashi, al comentar el versículo inicial, Be'ele a Mishpatim, señala que el Be'ele establece una continuidad directa con la anterior, con la parashá anterior. Así como los 10 mandamientos fueron dados en el Sinai, también estas leyes sociales fueron reveladas allí, dice Rashi. No hay una Torá menor para la vida cotidiana. La justicia social forma parte de la revelación misma. Esta idea es reforzada por Nachmanides, quien explica que los Mishpatim detallan cómo los grandes principios se viven en la práctica. La revelación necesita encarnarse en normas concretas para no quedar en un plano abstracto. La ética, entonces, no es un agregado posterior, sino el despliegue natural de la experiencia espiritual. Los profetas profundizan esta enseñanza al denunciar el ritual vacío. Isaías, por ejemplo, dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido. Y Amós: que la justicia corra como agua y la rectitud como un río inagotable.
Estas palabras no rechazan el culto, sino su desconexión del compromiso moral. El ritual sin ética es una contradicción. Pirkei Avot sintetiza esta visión cuando afirma: el mundo se sostiene sobre tres cosas: la Torá, el servicio a Dios y los actos de bondad. No se trata de elegir entre estudio, culto o acción ética, sino de comprender que se sostienen mutuamente. Desde esta perspectiva, los rituales son una pedagogía del corazón y de la conducta. El Shabbat, la Tefilá, las festividades entrenan la sensibilidad que luego se manifiesta en la vida social. El Talmud, cita desde Proverbios, y en realidad dice: Derejea darjei noam, sus caminos son caminos de amabilidad. La Torá se reconoce en la forma en que se vive. Mishpatim nos recuerda que la fidelidad a Dios no se mide solo en gestos rituales, sino en la capacidad de asumir responsabilidad, de proteger al vulnerable y de construir justicia. Allí donde la ética y el ritual se encuentran, la vida cotidiana se transforma en un espacio sagrado. Y aquí, bueno, me hago una pregunta y les hago una pregunta. ¿Dónde vivimos hoy nuestra espiritualidad? ¿En el rezo, en el trato cotidiano o en ambos lugares? La Torá se revela en cómo vivimos juntos. Esto es lo que a mí, por lo menos me deja, me llevo de esta para allá. No hay Torá sin ética, ni espiritualidad sin compromiso con el otro. Y para seguir pensando juntos y reflexionar, ¿la ley limita la libertad o la hace posible? Es la pregunta final que me hago y les hago. Y bueno, y hasta aquí llegó mi comentario. Espero ahora por ustedes. A ver, Maru, dejo de puedes cerrar, compartir. cerrar Ahí está. eso. Ya estoy aprendiendo, estoy Mu- aprendiendo. Muito obrigado, Maru. Lindas palavras, como sempre. Está aberta as perguntas, comentários. Quem quiser, só abrir o microfone e falar. Ed, Ed, pode abrir o microfone e falar. Ouvindo, Moré? Tudo bem. Ouvindo? Sim. Noite. Eu gostaria de perguntar para Maru, quando você falou sobre a, resumidamente, pelo que eu entendi, né, a distinção entre religiosidade, entre ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa ética, da importância de que tudo esteja devidamente conectado e que muitas vezes isso não se apresenta no comportamento ou no cotidiano. Como a gente pode apresentar um comportamento religioso, querendo ou não, existe ligação, né, com a ética, e o comportamento ético de forma simultânea. A ver si entendí. Yo creo que hay muchos ejemplos de gente que quizás se manifiesta muy religiosa, es mi percepción, ¿no? Que quizás no deja de participar de la sinagoga, va, rece, y a lo mejor en su vida cotidiana no tiene estas manifestaciones éticas en el comportamiento. Entonces, yo creo que las dos cosas deben ir juntas, porque si no, esa religiosidad manifestada no es real. Justamente, una persona que no se conecta con el ser humano que tiene al lado, que no puede ser compasiva o percibir las necesidades y ayudarla, por ejemplo, no tiene una verdadera conexión espiritual. Desde mi punto de vista, ¿no? Modesto punto de vista.
Yo creo que lo demás es, si uno está desconectado, su vida cotidiana está desconectada de la ética y solamente va y reza y se balancea, para mí no hay una verdadera cabana. Es simplemente una manera de mostrar algo que no es real. A lo mejor es un poco fuerte lo que digo, pero es lo que pienso, ¿no? Mas muito Creo que profundo, mm, muito profundo. mm, en ese sentido yo creo que está conectado. Y de hecho, bueno, hay otras culturas, por ejemplo, el budismo dice que uno eh, es lo que manifiesta con el otro, ¿no? No, no, con el otro que tiene como su par, digamos, con las personas que lo rodean. O sea, más la espiritualidad, uno puede meditar mientras está haciendo, no sé, la comida. Bueno, puede rezar mientras está ayudando a otra persona. Digamos, creo firmemente en eso, ¿no? Que está muy bien rezar, pero si ese rezo está desconectado del hacer el bien, no, es como que le falta algo, ¿no? Como que tiene un pilar que le falta, ¿no? De esos tres pilares que habla Pirkei Avot. Eso es lo que yo creo. Obrigado. De nada. Eu quero Felipe? fazer um, eu quero fazer um comentário, na verdade dois, né, sobre dois pontos diferentes. Um deles tem a ver com aquele trecho da Paraxá que fala ali sobre quando o seu gado, quando se deixa um buraco aberto e o gado cai no buraco e a sua responsabilização ali. Eu acho isso muito interessante porque nessa Paraxá se invoca a filosofia da sua autorresponsabilização pelos teus próprios atos, traz a atenção para o impacto que a tua ação pode ter na vida de outras pessoas. Ela basicamente abole, né? Vai abolir a impunidade pela negligência. Então, se você não toma cuidado em como qualquer coisa que você faz ou deixa de fazer no seu dia a dia, e as que você deixa de fazer quando deveria ter feito, né? Esse trecho e vários outros da Torá, mas em Mishpatim isso fica bem claro, a sua impunidade por isso, você poder deixar isso passar quando você gera um impacto na vida do outro é, de certa forma, abolido aqui. Né? Isso é muito interessante, porque essa filosofia pode ser aplicada a inúmeras situações do nosso dia a dia. No final das contas, se eu deixei o buraco aberto e a pessoa caiu, o gado caiu, uma propriedade foi danificada, qualquer coisa desse tipo, é possível você olhar, não sobre a filosofia que a Paraxá traz, mas é possível você olhar como foi falta de cuidado da pessoa, por exemplo. E eu acho que quando você traz a responsabilização por isso e uma punição para o dono do buraco, né, a pessoa que deixou o buraco aberto, você basicamente aponta e fala, não, você não poderia ter deixado aquilo ali porque isso pode prejudicar alguém. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas ações e o que pode decorrer delas. Acho que esse é um ponto muito importante, muito legal. E a última pergunta que você deixou na sua apresentação, Maru, se a lei prejudica a liberdade ou faz a liberdade possível, eu entendo que é a segunda opção, mas isso não é uma verdade absoluta. Eu acho que depende muito de como a lei é feita e da participação das pessoas que estão sendo regidas por aquela lei. Mas, no geral, partindo da premissa que essa lei é construída com alguma participação popular, que essa lei é construída de uma forma e ela é adotada, né, ela é aceita de uma forma mais ou menos unânime ou majoritária ali por aquele grupo, eu entendo que a lei é o que permite que a gente se organize como sociedade, que a gente organize o nosso progresso, direcione comportamentos gerais. Porque, e aí eu faço gancho com o primeiro comentário, né, que é, assim, se, por exemplo, o trecho ali do buraco, né, falasse que se você deixa o buraco aberto, cai a propriedade de alguém, o gado de alguém, qualquer coisa de alguém, a pessoa é prejudicada por um ato seu. A culpa é da pessoa que não tomou cuidado, você leva, é uma lei que leva a sociedade para um caminho, um resultado completamente diferente. Então é isso, assim, para fechar aqui, eu acho que a lei, ela faz possível a liberdade, ainda que não necessariamente ela esteja beneficiando todas as partes, né? Eu acho que às vezes as pessoas também têm que ser responsabilizadas por isso, e é justamente
justamente através da lei que a gente consegue equilibrar as situações do dia a dia, né? Quando prejuízos são causados por ações, enfim. Eu acho que eu falei várias coisas aqui, mas eu espero que tenha feito sentido o Mm, comentário geral. gracias. Yo creo que sumando un poco a lo que dijiste, ¿no? Que en realidad la ley nos da libertad, le da libertad a los demás y a mí misma, digamos, en relación a la comunidad. Nos da libertad porque al limitar, al regular las acciones, las conductas, el modo de vincularnos, nos ayuda a que todos seamos libres, ¿no? Es como el semáforo, digamos, sin ir más lejos, ¿no? El semáforo pone un límite a un sector de la calzada y deja el paso a la otra. Si no existiera el semáforo, no existiría libertad, o sea, habría libertinaje, no libertad. Entonces yo creo que es muy importante la ley eh, y muy importante cumplirla, que todos la cumplamos, ¿no? Para que ninguno deje de ser libre por culpa de otro. Lo que traes de nuevo del pozo y del que uno no tapa, yo creo que a veces la negligencia, si bien uno no hace las cosas para dañar, porque lo hace sin querer, genera tanto daño como haciéndolo a propósito. Entonces tenemos que ser sumamente responsables y conectados con nuestras acciones para poder vivir en una sociedad mejor. Eh, y bueno, y esto de, no me di cuenta, lo hice sin querer, que tantas veces uno mismo dice, nos trae muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, ser conscientes, estar más, así como uno dice que hay que ser más conscientes de las palabras, porque las palabras son una herramienta poderosa y puede dañar o puede hacer mucho bien. Bueno, yo creo que estas cosas del prestar atención a los detalles también puede dañar o hacernos mucho bien. Así que como para, digamos que es muy completa esta para allá, ¿no? Nos sitúa en un lugar nos abre los ojos, nos da la responsabilidad en la acción para construir una sociedad mejor. Yo creo que es como para leerla y releerla y enseñarla mucho para ver si logramos tener, aunque sea un grupito pequeño, que se pueda ir haciendo más grande, que sea más responsable de sus actos, ¿no? Mm. Excelente, excelente, Mara. Mais alguém? Mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Bom, enquanto vocês vão pensando aí, anunciar que no próximo sábado, Shabbat Shekalim, às 9h30 da manhã, um sábado especial, vamos estar lá na Rua Bahia, 1260, para, para o nosso Sharit Shabbat convencional. Na semana que vem, dia 27, quer dizer, estamos vendo, na outra semana, dia 27, última sexta-feira do mês de fevereiro, vamos ter o nosso Kabbalat Shabbat Neshama, lá no Dror, que é na mesma rua, porém no 883 da Rua Bahia. Pela manhã teremos o nosso Shaharit normal. Na parte da tarde, os alunos do curso de Introdução ao Judaísmo vão ter atividades deles, mas essa é restrita aos alunos. E no dia 1º de março, 17 horas, nós vamos ter a nossa comemoração de Purim, porque Purim é no dia 2 à noite, mas em função de ser um dia útil, para não ficar muito complicado, a gente vai comemorar no domingo à tarde, com diversas atividades, leitura da Megilá, muita diversão, muita alegria, como sempre a gente faz em Purim. Mais alguém tem alguma colocação, algum comentário? Então Olha, eu eu vou acho fazer que o um André comentário. está muito quietinho. O André está muito quietinho. Né? Cadê você, O André? And- o André saiu ali, deixou um representante ali no lugar dele. Eu vou fazer um comentário que até eu conversei isso com o André, que o André fez a drachá sábado passado. A questão do nascer Benishma, ou seja, o povo, que a Maru também citou, que a, a responsabilidade de, de, de agir conforme os desígnios de Deus era tão grande e causava tanto impacto que assim, nós não queremos nem escutar o que você vai falar, nós vamos fazer.
Então, a gente não precisa, a gente escuta depois. Vamos fazer agora e escuta depois. Então assim, a importância que o próprio povo deu, porque é o que o Felipe e a Maru falaram, ou seja, porque aqui no Brasil, Maru, você não mora aqui, mas aqui no Brasil a gente tem várias leis que são leis, mas que a gente diz que não pegaram. Ninguém respeita e fica tudo por isso mesmo. Não sei se aí Acá na gente. también, acá É, también. as leis existem, então, assim, essas leis pegaram, né? E antes de eles conhecerem, eles já estavam obedecendo. Então, há que se ter também uma, uma questão de foro íntimo, de cada um se dispor a obedecer aquele mandamento, obedecer aquela lei, obedecer aquela instrução que Deus estava passando para nós através de Moshe. Só queria fazer esse comentário aí. Bom, já que ninguém não tem mais nada, posso contar, Maru, o que você me contou? Sí, claro, sí. É, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que hoje foi a última participação da Maru com a gente como estudante rabínica. Na próxima participação dela, ela já vai ser rabina, porque ela vai ter o Beit Din dela, a banca, né, de avaliação no dia 2 de março, e estamos aqui torcendo, Maru. Infelizmente eu não vou poder estar aí em Buenos Aires para te dar um abraço, mas quem sabe na Texas Bueno, Mahal eu estou aí. eso, a lo mejor para el teques. Mm, Sim. Então, Uma ojalá coisinha que só, sí. desde já, Celso. Ah, desculpa, termina, pode terminar, Celso. desde já, Maru, parabéns, felicidades, Gracias, tudo bom, gracias. e estamos em contato. Sí, Davi. claro. Só adiantar uma coisinha, uma noticiazinha, além do que o Celso já falou. Para Purim, a gente tem uma tradição chamada Mishloach Manot, que é a troca de comidinhas entre amigos, vai resumindo em português, né? A gente resolveu inovar nesse ano, tá? Então, nesse ano, a gente, em vez de trocar comida, que dá um pouco mais de trabalho, enfim, a gente resolveu. E porque a gente é muito prático, a gente está precisando de Humashim para nossa sinagoga. Né? Vocês sabem que a gente gosta muito desse Humash aqui, o Plaut, né? Que é uma tradução mais aderente à nossa corrente reformista, progressista. Né? Só que a gente tem acho que um ou dois na sinagoga, ou nem sei se tem um ou dois, fala a verdade, a gente tem do outro, né? Da lei de Moisés. Então a ideia, vocês vão receber mais detalhes depois, a Nancy está preparando isso, mas a ideia é que cada um possa contribuir para que seu amigo tenha um Humash dentro da sinagoga, né, dando ou meio plaut ou um plaut inteiro, enfim, dentro da possibilidade de cada um dar um valor ali que a Nancy vai falar, para a gente comprar, sei lá, talvez 10 Humashim plaut para a gente ter um pouco mais na sinagoga, para todos nós usarmos. Por isso que é a ideia de a troca de presentes, tá bom? Isso é uma coisa, e a segunda coisa, obviamente, eu esqueci o que é, mas enfim, em breve eu vou lembrar, esse era o mais importante, com certeza. Obrigado, Maru, super bom te ouvir e parabéns desde já. Fiquei muito contente Gracias. fiquei sabendo hoje à tarde, me contaram. É isso. Então acho que Ok. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. E deixa eu só parar essa gravação aqui. Bueno,